Yo vivo fuera de la ciudad, en lo que vendría siendo una ranchería. Esto más que nada me ocurrió a mí cuando yo era más joven. Tendría entre algunos 17 y 15 años. En aquellos días mi madre me decía que durante las noches yo no debía de salir. Más que nada noches de tormenta o así, ya que decía que un hombre se aparecía en el camino. Y este hombre muchas veces, cuando lograba uno encontrarse con él, las personas desaparecían a los días. O inclusive esa misma noche lo único que se oía era un grito y la gente por las ventanas lograba ver por ese camino de terracería viejo y antiguo a este hombre arrastrando un costal. Mucha gente quiso salir a detenerlo, sabiendo que había habido personas desaparecidas, me decía mi madre. Pero cuando salías a la calle ya no lo veías, desaparecía, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Así que yo, pues, ustedes saben, con la adolescencia me dio igual y a veces quedaba con los amigos de verme de noche y salíamos ahí a irnos a lo que venía siendo los maizales o al monte a pasar el rato. En fin de cuentas, siempre era lo normal, pero una noche que había habido una lluvia temprano, pero aún estaba chispiteando, había un fuerte aire. Había quedado con unos amigos de vernos en una tiendita más adelante para echar la plática y el relajo, jugar el dominó y la baraja, como todo. O sea, en aquellos días no había mucha luz en las casas, apenas si llegaba y en noches de lluvia se iba, así que no había mucho que hacer y era la manera de distraernos. Esa noche me fui y sí, ahí estaban los amigos reunidos. Me dijeron que creían que no iba a ir a causa de la lluvia que había habido unos momentos y cómo estaba el clima. Les dije que cómo me iba a perder yo una partida de baraja y de dominó. Estuve jugando con ellos hasta altas horas de la noche. Me había ido muy bien. Justamente estaba alegre. Todavía recuerdo mi inocencia esa noche. Yo totalmente alegre porque había ganado el suficiente dinero jugando estos juegos. Ya me había hecho la idea de que al día siguiente iba a ir a la ciudad un rato, a disfrutar un poco de lo que se podía. Así que cuando venía caminando por esas calles oscuras, nada más alusadas por la luz de la luna y el viento haciendo sonar a los árboles, justamente en una casa que era de una tía, estaba ahí parado, afuera del cerco, un hombre alto, con un sombrero que todavía lo recuerdo blanco, ese blanco fuerte que hacía que cuando le pegaba la luz de la luna se sintiera tenebroso. El hombre no volteó ni nada. Yo iba caminando y había charcos, se podía oír el pisar de los charcos en el suelo. Pero la noche que ya era helada, se empezó a sentir más helada, más fresca. Los huesos sentía que me dolían poco a poco a causa de ese clima. Y cuando justamente iba pasando en la pura dirección de ese hombre de sombrero, oí una voz que me dijo: muchacho, ¿qué haces en estas noches de tormenta fuera de tu casa? Yo me volteé y para responderle de que venía de jugar con los amigos, pero de mi boca no pudieron salir palabras cuando lo que vi me impactó. El rostro de este hombre se veía demacrado. Inclusive podría jurar que tenía llagas en su cara. Sus ojos eran amarillos, un amarillo brilloso. El bigote se veía así como esa gente de antes, largo, pero bien cuidado.
Esos ojos no me dejaron hablar. Entonces lo oí, lo que me dijo. Jovencito, en estas noches yo salgo a buscar a aquellos que han cometido crímenes, pecados que no se debieron de hacer. La gente me trata como un monstruo, pero los monstruos son otros. Vete a tu casa y no salgas, porque en las tormentas es cuando yo aparezco. Yo, sin poder decir ni una palabra, empecé a caminar, poco a poco, sin quitarle la vista. Entonces mi mamá salió de la casa a la calle buscándome y logró verme. Iba con una lámpara de aquellas muy viejitas, apenas si la usaba. Me hablaba y me gritaba, pero yo iba totalmente ido, observando sin quitarle la vista a este hombre, después de las palabras que habían salido de él, después de ver esos ojos amarillos que brillaban en medio de la oscuridad. Apenas si sentía que caminaba. Cada paso sentía que pesaba 1 tonelada. Y poco a poco mi madre llegó hasta donde estaba y me dijo: Mijo, ¿qué le pasa? Entonces reaccioné y le dije: madre, ese hombre que está afuera de la casa de mi tía, ¿lo ve ahí en el cerco? Ella tomó la lámpara y mientras yo veía cómo el reflejo de la luz iba llegando al hombre, justamente cuando la poca luz iluminó donde debería estar ese hombre, él desapareció ante mis ojos. Esa noche oí que uno de mis amigos había desaparecido. También me comentaron que él tenía la costumbre de maltratar a los animales más de lo que se debía. Inclusive muchas veces iba y los ahogaba al río. Así que las palabras de ese hombre que se apareció esa noche se me quedaron grabadas. Mi madre no me dejó salir en varios días de la casa porque ella había logrado saber de toda la gente y conocido a aquellos que habían desaparecido justamente después de haber visto ese hombre. Así que por miedo no me dejaba salir ni siquiera a la tienda en el día. Me tuvo varios días dentro de casa. Hasta el día de hoy hubo muchas desapariciones. Ya hoy en día no se habla de ese hombre, pero quise contarles este relato, esta pequeña historia de lo que pues fue algo de mi juventud. Llevo 21 años trabajando como policía. Una noche, como acostumbro, me ponía a patrullar zona donde están los edificios abandonados, ya que frecuentemente se ven adolescentes pues drogándose o vagabundos. Ahí esa noche estaba pasando por mi rutina cuando llegó una llamada de que una señora de unos 60 o 50 años, no recuerdo muy bien, había reportado que en un edificio abandonado que estaba al frente de su casa había desde la ventana con luz un hombre viendo fijamente hacia ella. Reportó que el hombre llevaba más de 1 hora parado observándola. Cabe recalcar que era cerca de las 2 de la mañana. Así que inmediatamente acepté la llamada, ya que pensaba que iba a ser el típico caso de un adicto tratando de asustar a las personas. Llegando al lugar, inmediatamente sentí que algo no iba a estar bien. Decidí que iba a llevar el arma en mano y avisé a la central que estuvieran pendiente por si pedía refuerzo. Entré al edificio. Me tocó explorarlo completamente, ya que la que reportó no dijo exactamente dónde se encontraba el hombre. Recuerdo que ya iba por el 2.º piso cuando de repente escuchó un fuerte estruendo que venía del 6.º piso más o menos.
Decidí subir rápidamente pero precavido. Mis manos se sentían sudorosas. El pánico empezaba a invadir mi cuerpo, pero lo más extraño es que era la primera vez que sentía eso. Llegando al 5.º piso, escuchaba cómo había pasos en el piso de arriba constantemente, así que directamente subí al 6.º. Pero lo más raro era que cuando subí el último escalón del edificio, los pasos y sonidos que escuchaba frecuentemente se detuvieron inmediatamente. Sabía que yo estaba ahí, así que decidí seguir adelante. Iba cuarto por cuarto hasta que llegué a uno singular, uno que tenía luz, lo cual me pareció extraño, ya que como dije en un principio, este edificio estaba abandonado. Pero inmediatamente la luz se apagó. Sentí que alguien me tocó el pie. Inmediatamente agarré mi arma y apunté. Ahí lo vi. Era una figura humanoide de unos 3 metros de altura. La cara la tenía desfigurada. Sus extremidades, como manos, piernas, cuello, eran más largas de lo habitual. Inmediatamente le ordené que no se moviera, pero esta figura empezó a moverse poco a poco hacia donde yo estaba. Le ordené una y otra vez que parara, hasta que disparé. Recuerdo que fueron cerca de 8 veces, pero esta figura seguía moviéndose con normalidad, como si las balas no le afectaran en lo absoluto. Salí corriendo a la habitación más cercana y me escondí bloqueando la puerta. Inmediatamente llamé a la central. Dijeron que iban a mandar unidades. Recuerdo que estuve más de 4 minutos ahí esforzándome para que la criatura no entrara. De repente escucho en la ventana hacia afuera que llegaron varias camionetas. Decidí poner algo muy pesado que bloqueara la puerta para ver qué estaba pasando afuera. Cuando echo la mirada, veo que muchos operativos que jamás se había visto, al parecer, empezaron a entrar inmediatamente al edificio. Escuchaba disparos, gritos, especialmente gruñidos. Me asusté, la verdad. Estaba muy confundido. No sabía qué estaba sucediendo. No sabía quiénes eran ellos ni a qué unidad pertenecían. ¿Qué era esa cosa y en especial dónde estaban mis compañeros? Decidí volver a comunicarme con la central para preguntar si ellos los habían mandado a ellos, pero confundido me respondieron que no, que las unidades de apoyo llegaban en unos 5 minutos. Mientras pasaba eso, cada vez tenía más preguntas en mi cabeza, hasta que de un momento a otro ya no se escucharon disparos. Decidí tocar la puerta para salir y un agente me vio y ordenó que me ayudara a salir de ahí. Cuando salí inmediatamente me dijeron que me iban a escoltar hacia la salida del edificio y que debía ir con ellos a un lugar. Yendo por el pasillo, bajando por las escaleras, veía un montón de sangre, pero no veía al humanoide. Inmediatamente pregunté qué era esa cosa. Ellos no me respondieron nada, solo seguían caminando. Me subieron a un coche completamente negro. Me dieron unas pastillas que me pusieron inconsciente. Cuando desperté estaba en una sala con solo un radio. Empezaron a hablar preguntándome que de dónde soy, quién soy, que si vi ese ser. Me preguntaron qué había pasado cuando llegué yo, si había alguien más conmigo. Me preguntaron de todo. Después de que les respondí todas sus preguntas, llegaron 2 hombres y me pusieron en una celda. Lo único que me dijeron es: sabes demasiado. Pero con el paso de los días y de hablar con ellos, me dijeron que podía irme, que podía largarme de ese lugar.
La condición es que no dijera nada, que me quedara callado. Actualmente pues, ya rondo los 70 años. Escucho muchos relatos de terror y canales de este índole. Así que decidí mandarlo a varios canales mi relato, a varios lugares mi historia. Que si alguien sabe quiénes son ellos, por favor, lo dejen ahí en los comentarios. Estaré viendo todos los videos de todos los canales a los que lo mandé. Espero en alguno de ellos alguien haya pasado por mi misma situación y quiera contarlo también. Justamente me acabo de mudar a una de las nuevas colonias que acaban de empezarse a hacer las casas aquí en las orillas de la ciudad de Culiacán. Así que mi calle está casi completamente vacía, nada más hay cerca de 2 personas viviendo por donde yo vivo. Yo, una vecina como a 5 casas y un vecino en la esquina, bueno, más que nada contra esquina. Yo me sentía muy solo en esta casa, así que tomé una decisión que siempre había querido hacer: adoptar un animalito para que viviera conmigo. Justamente siempre yo voy a lo que vienen siendo las tiendas Oxxo y me toca ver a veces lo que son perritos y gatos y les compro sobres de comida y los alimento. Así que ya estaba lista. Yo quería tener compañía en esta nueva etapa de mi vida, en esta nueva casa. Así que justamente tocó que esa noche que me había decidido, fui a comprar algunas cosas que me pasaban a esta tienda llamada Oxxo. Y afuera vi un perro que me llamó la atención. Era un tono negro, casi totalmente, con un poco de blanco en las patas. El perro me ladraba juguetonamente y estuve jugando con él. Así que le di un poco de comida y le dije a la muchacha que sí, ¿por qué el perrito estaba ahí? Que no me había tocado verlo en otras ocasiones. La muchacha me dijo que usualmente siempre aparecía ese perro en las madrugadas, así que era normal que yo no lo conociera. Yo era muy buena amiga de esta empleada, o cajera como le quieran decir. Así que dije, no habrá ningún problema si me lo llevo. No, la verdad es que ese perrito nunca ha sido acompañado por una persona. Dice, puede llevárselo, no se preocupe. En caso de que apareciera el dueño, yo le aviso, me dijo. Así que abrí la puerta para ver si se subía. El perrito se subió encantado de la vida, yo iba alegre. Así pasaron los días, yo jugueteando con el perrito y todo. Hasta que empezaron a ocurrir cosas en pequeños detalles. Había veces que mientras estaba dormida oía cosas como que jalaban la palanca del excusado y se bajaba. Yo al principio creí que tal vez el perro había entrado al baño y jugado y jalado la palanca. La verdad no sabría explicarme bien qué es lo que me pasaba en ese momento por la cabeza. Luego, algunas veces me tocaba que en las madrugadas oía el televisor de la tele prenderse. Yo me iba a asomar poco a poco y siempre estaba un canal que no sé de dónde provenía. Hablaban de asesinatos seriales, de cosas de ese índole. Yo no sabía qué es lo que había sucedido. La primera vez, siendo sinceros, creí que tal vez el perrito había prendido la tele y con la misma pata había estado jugando o mordisqueando el control y había llegado a alguno de esos canales que yo rara vez llego. Pero poco a poco me fui dando que sin falta, cada fin de semana, que era cuando se transmitía este programa, este perro, este ser, porque la verdad yo ya no creía que fuera un perro normal, estaba siempre viendo este programa. Había veces que cosas como cuchillos aparecían cerca de mi habitación o en mi habitación. Yo creía que el perro los había llevado. Bueno, este ser los había llevado y los había dejado ahí.
En esos momentos yo todavía creía que era un perro normal, pero las cosas fueron cambiando cuando un día mi vecino me dijo un comentario que no esperaba. Me dijo: oye, ¿cómo le enseñaste a tu perro a abrir y cerrar la puerta? Yo le dije: ¿cómo? ¿Qué dijo? Sí, me toca ver que a veces tu perro abre la puerta y se sale y la cierra. Y cuando pienso, lo veo que va y se sienta al lado de la puerta, dice. Yo no le tomaba atención, pero siempre oía que se abría la puerta y cerraba. Yo sé que tú no estás en tu casa, así que se me hacía muy raro. Desde esa vez decidí comprar una chapa especial por miedo a que el perro abriera la puerta un día y alguien se metiera. Como se los comenté anteriormente, la colonia está muy sola, no hay muchas casas alrededor habitadas y yo tuve miedo por mi propia seguridad, así que compré una chapa. El día que se estaba haciendo la instalación, pude ver cómo el perro, en sus ojos, se veía coraje. Miraba a la persona que la estaba haciendo la instalación de una manera que se veía odio. Un odio que nada más me había tocado ver, y un coraje en ojos humanos. Nunca en un animal, nunca en un perro. Así que ahí empezaron mis sospechas. En una ocasión quise instalar una cámara, pero por algún motivo la cámara siempre era descuidada. No importa en qué parte la pusiera, esta cámara era descuidada. El ángulo, o si era puesta casi a la altura del techo, la cámara siempre sería descuidada. En varias ocasiones logré ver cómo este perro, este ser, tomaba alguna cosa y lo aventaba como jugueteando directamente. Así que no le tomé mucha atención a esos detalles. Yo era una tonta. Pero todo se fue al diablo, como decimos aquí en mi lugar de nacimiento. Una noche, cuando escuché de nuevo ese programa prendido en la televisión, esta vez bajé con mucho cuidado y lo que vi me heló la sangre, me hizo sentir un miedo atroz. Este ser estaba sentado como una persona en el sofá, estaba viendo la tele y podía jurar que estaba riendo como si se tratara de un humano. El perro inmediatamente se volteó como sintiendo mi aroma. Yo me moví y me encerré en el cuarto. Tenía mucho miedo, así que inmediatamente tomé el celular y le marqué a una amiga. El perro oí cómo fue y tocó la puerta, arañándola. Yo le dije que no lo iba a dejar entrar, que no lo iba a dejar pasar, que se largara. A mi amiga le comenté lo que estaba sucediendo y entonces lo oí por primera vez ese término, esas palabras. Me dijo: amiga, eso es un skinwalker. No permitas que entre a tu cuarto, voy a tu casa. Y si me arrojas las llaves por enfrente. Mi amiga se dedica a cosas como la lectura de las cartas, las limpias y varias cosas de ese índole. Es muy conocida aquí en Culiacán ella como una muy buena bruja que hace muy buenos trabajos. Cuando llegó a la casa, afuera, oí que me tocaba la puerta, que le arrojara las llaves por la ventana. Iba acompañados de alguien más, ella. Otras dos personas venían con mi amiga. Justamente mientras estaba buscando las llaves, pude escucharlo. Una voz entre humano y animal que me dijo: no te preocupes, me marcharé, me largaré de este lugar.
pero tienes que saberlo. Un día tu vida y tu alma me pertenecerán. Desde hoy te observaré desde cada parte de la oscuridad. Inmediatamente se oyó un golpe en la puerta y arrojé las llaves que había logrado encontrar. Mi amiga abrió la puerta y las personas que venían con ella inmediatamente fueron a buscar a este mentado Skinwalker. No lo lograron hallar. No hallaron a este ser. Mi amiga me dijo que debía de mudarme, aunque la casa era nueva. Así que nos decidimos a que me cambiaran. Justamente las personas que llevó ella nos ayudaron con la mudanza y en la nueva casa. Me ayudaron a poner cerraduras, inclusive en las ventanas. Me dijeron que debía de ponerle unos tipos de plástico que hacían que cuando se quebrara la ventana no se atravesara el vidrio para aquel lado y fuera difícil de pasarlo. Así que ellos dijeron que estos seres muchas veces son los que cometen crímenes que nadie logra resolver, ya que en muchas escenas que ha habido casos que no se pueden nombrar ni decir, siempre había habido una mascota, un perro, un animal, y cuando ocurrieron nadie encontró al perrito, nadie encontró a la mascota. Han pasado 3 años desde ese suceso. Ahora cada vez que voy conduciendo en la noche y veo un perro en la calle durante la madrugada, lo ignoro y verifico varias veces que no me venga siguiendo, porque varias veces he sentido que alguien me sigue, que alguien viene atrás de mí. Ustedes se han topado con estos perros, con estos seres, con estos entes llamados Skinwalker. Nos tocó a mi hermana y a mí quedarnos solas en casa. Ya era de noche y nuestros papás iban a llegar hasta tarde. Es importante aclarar que en mi casa hay un cancel con puerta que rechina bastante, sobre todo en épocas de calor, porque es cuando se atora y se hace más ruido al abrirla. El punto es que a eso de las 10 justo se escuchaba que ese cancel se abre y se azota, lo que hizo ladrar a mis perros. A mi hermana y a mí se nos hizo raro, pues no escuchamos el carro llegar y pensamos que a lo mejor alguien se quería meter. Me estaba acercando a la puerta cuando se escucha que tocan la puerta. De nuevo mis perros ladre y ladre. Pensé que sería un familiar o un vecino y me asomé por la mirilla de la puerta para ver. No había nadie y seguían tocando. Como buena conocedora, no abrí la puerta, no pregunté quién estaba, no hice más que alejarme de a poco, hasta que se dejó de escuchar que tocaban. Varias veces desde ese suceso, las ventanas son tocadas de mi casa durante las noches, inclusive aunque yo duermo en la segunda planta en mi cuarto. Oigo cómo tocan la ventana, pero yo nunca pregunto quién es, yo nunca me acerco a ese lugar. Mis padres también han aprendido de lo paranormal y ellos también me han dicho que han oído que les tocan la puerta y la ventana. Todo esto se nos ha hecho muy extraño y raro. El aire cada día se siente más rancio dentro de la casa. Creemos que nos han hecho brujería. Creemos que algo ha sucedido en nuestra casa. Pero tenemos miedo. Tenemos miedo. Así que pronto decidiremos si mudarnos o buscar la manera de deshacernos de este ser que nos está acechando.